Estamos en el cierre del segundo bailatón de Solidaritango y hoy en el Viernes Cultural tenemos la presencia de un invitado muy especial, un personaje que ha sido profesor mío, fue de mis primeros profesores, tengo el honor de tenerlo acá y además que tuve la oportunidad de contar con su participación en el elenco de una obra que fue la última obra que presenté, Tangueramente. Y bueno, estamos aquí nada más y nada menos que con Fernando Trejos. Él es nuestro invitado especial, maestro de tango, bailarín y amplio conocedor en el ámbito musical. Fernando, bienvenido. José David, muchas gracias por esta invitación que tenemos en el día de hoy y espero pues de que sea del agrado no solamente suyo, sino de los que nos están conectando en este momento, no solamente a nivel de Manizales, sino a nivel nacional Y mundial y también. mundial también, ¿no? José David, tengo por entendido que es así por ese lado. Vamos a arrancar hablando un poco de los inicios, de tus inicios en el tango. ¿Por qué el tango? Bueno, David, mm, yo quisiera primero que todo hacerle una relevancia a esa pregunta suya y es la de que me dice que por qué el tango. Todo esto es un eslabón del ser humano y que se va encadenando, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento estoy viendo una obra muy hermosa de un Monet o de Renoir, no sé cuál de los dos. Fueron ambos impresionistas nacidos en el siglo XIX, los cuales su pintura, según estoy viendo en este momento, es muy parecida a la de, digámoslo desde hoy en día, a los grandes bailarines del tango. Y no solamente bailarines de acá de Colombia, también podemos hablar de los bailarines de acá de Manizales, y ni decirse de los argentinos y los grandes campeones mundiales de tango que hacen en Buenos Aires, ¿no? El concurso mundial cada año en Buenos Aires. Bueno, pero ¿por qué me enfoco más que todo en esta pintura de Renoir o de Monet? Porque fueron impresionistas, todos dos, nacidos en el siglo XVIII, en el momento, año y época en que fueron las grandes artes. Ejemplo, entre 1890 nacieron todos estos grandes hombres: Gardel, Vicente Greco, Juan Pacho Maglio, don Roberto Firpo, y los grandes poetas como Bertinotti, Gabino Ezeiza, todos estos grandes hombres que fueron encadenando musicalmente, poéticamente, a esto que se llama tango, que nosotros no lo tomamos como un simple ejercicio, o yo por lo menos, y creo que tú también y tu familia y otros grandes personajes de acá de la ciudad de Manizales lo han tomado como una religión. El tango para mí es una religión, lo cual ha hecho de que estos dos grandes hombres como Monet y Renoir, ellos dibujaron y plasmaron en un lienzo sus obras, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Vicente Greco? Un gran director de orquesta, un gran director también fue bandoneonista. Entonces se ideó un tango que se llamó La Viruta. Entonces Monet y Renoir con sus manos hicieron, digamos, este cuadro.
este hermoso cuadro que estoy viendo en este momento. Entonces, ¿qué hizo Vicente Greco? Digo, aquí les voy a colocar este tema que se va a llamar la viruta. ¿Qué hacemos nosotros los bailarines de cualquier lugar del mundo que ame esta palabra tango? Estamos viruteando en el piso, o sea, estamos dibujando con nuestros pies esas obras de arte que nos dejaron plasmados estos dos grandes artistas. Entonces, nosotros como buenos, como hay regulares y como hay grandes bailarines, estamos dibujando, haciendo un dibujo abstracto en el piso, lo cual hace de que esto, así sea con la técnica de hoy en día o la antigua, no deja de ser un hermoso dibujo que estamos plasmando en el piso. Entonces, la palabra tango, ¿qué quiere decir? Eso que estamos haciendo en este momento. Una pequeña reunión, quiere decir iglesia. El gran maestro Osvaldo Pugliese llegó a describir como el sonido onomatopéyico del tambor, también la palabra tango. Pero cada quien, cada ser humano está viviendo en su vida la palabra tango. ¿Cuándo fue, Fernando, cuándo fue que tú sentiste por primera vez eso de lo que estás hablando relacionado con el tango? O sea, esa sensación de que todo lo que pasaba contigo era tango. ¿En qué momento exactamente de tu vida llegó a pasar eso? Qué buena pregunta, José David. Sí, muy interesante, porque yo me imagino que hasta que una persona no abra los ojos ante la realidad de la vida, yo diría de que está todavía muy por allá sin saber qué es ese cuento. Esa palabra o esa pregunta que me estás haciendo, yo creo que la vine a sentir por ahí después de que empecé a sufrir los desengaños de la vida. Los desengaños de la vida. Claro que no estoy diciendo de que el amor por esto es solamente por los desengaños, ¿no? Porque el tango me ha traído también muchas alegrías. Yo diría más alegrías que tristezas. Pero voy a tener que ser, como decía un poeta y escritor de aquí de Manizales, ya hace poquito murió, se me escapa el nombre, que fue catedrático de la Universidad de Caldas. Me decía, es que para ser poeta, yo nací poeta 9 meses antes de nacer, y así yo creo que fui yo también. 9 meses antes de nacer, yo creo que yo vine a sentir ese cuento del amor por el tango, del baile por el tango, porque mi madre me lo enseñó. Fue influenciado por tu madre. Ella me dice, como dice el tango El Choclo dice, con la letra del gran poeta Enrique Santos Discépolo, dice, no fue el Choclo, perdón, fue la comparsita de Julio Sosa, con la orquesta de estos uruguayos, que me escapan en este momento, bueno, dice, es que mi madre me acunaba en tangos. Y eso hizo mi madre, me acunaba con sus cantos, cuando se escuchaba a Juan Arvizo, Margarita Cueto, al Dueto de antaño y todos estos grandes personajes que existieron. Entonces ella me fue acunando en tangos, pero sin saber mañana pasado mañana qué iría a hacer, ¿cierto? Ella no sabía, ni yo tampoco menos, hasta cuando escuché ya la comparsita y dice, es que mi madre me acunaba en tangos. Ah, perfecto, así fue. Así fue. Tuvo que haber habido un momento en el que tú decidiste hacerlo profesionalmente. ¿Cuándo fue que ocurrió eso? Bueno, entonces resulta de que una vez estaba yo en un lugar de aquí de Manizales, que más adelante yo creo que vamos a hablar de él, llamado Reminiscencias. ¿Qué año
Esto fue más o menos en los años 90, 90. más o menos los años 90, principios de los años 90. Entonces se me arrimó un amigo que ahora está en la Virginia, también, en Risaralda, que también es una parte muy tanguera de acá de nosotros, los colombianos. Más adelante vamos a hablar, Sí, por entrar en supuesto. detalles de todos estos Tranquilo lugares. que ahí le tengo... De todos estos lugares de aquí de Colombia. Que ya en esto nos vamos Claro que a sí. enfocar para que ustedes los que serán televidentes o bueno, no sé cómo Cibernautas. llamarlos. Cibernautas, sí. Sí, porque yo en esa época pues yo no conocí de toda esta tecnología de hoy en día. Pero entonces se van a dar cuenta los cibernautas que están conectados en este momento de los lugares aquí en Colombia y más que todo en la Mariposa Verde, que era Risaralda, Quindío y Manizales. Pero te empezaste ¿Cómo fue en llegó Manizales. aquí a Manizales y a esa Mariposa Verde? Bueno, pues ante tu pregunta, David, la respuesta es la siguiente. Entonces yo me encontraba en reminiscencias, pero yo iba a visitar muchos lugares de aquí de Manizales donde se bailaba, ¿cierto? Se bailaba esta música. Y entonces se me acercó este muchacho y me dijo, oiga Fernando, usted que baila tan bonito, ¿usted por qué no hace shows? Dije, hermano, Me suena. yo me quedé pensando. Claro. Yo me quedé pensando, dije, oiga hombre, Gilberto, se llama Gilberto, ahora se encuentra en la Virginia. ¿Y eso fue donde exactamente? En reminiscencias. En reminiscencias. En reminiscencias. Me dijo Gilberto, oiga Fernando, ¿usted por qué no hace shows? Y dije, hermanito, pues usted baila muy bonito, ¿usted por qué no hace shows? Usted consígase una pareja. Y ¿a dónde me consigo la pareja, hermano? Y yo, pues, ¿cómo así? Oiga, cualquier pareja, usted la forma, usted la hace y todo ese cuento. Y yo soy una persona de retos, o sea, yo soy una persona de retos. Y yo viendo de que me gustaba tanto escuchar la música y sentirla y poderla expresar en una pista, pues parezco verdadero, voy a buscar una pareja. Entonces me fui, como a los 8 días o a los 15 días, me fui para Faroles. Me fui para Faroles. Y entonces, en ese momento, había uno de los grandes coleccionistas y conocedores y bailarines de la vieja data, que también les voy a hablar de los viejos bailarines que existieron antes que mi persona, que se llamaba el Loco Avendaño. Pero ya en ese momento estaba de salida, estaba pues muy viejito, y estaba sentado en una de las mesas de los faroles, frente a la pista. El lugar de los faroles estaba muy vacío en ese momento, o sea, pero entonces vi bailar a una muchacha que se llamaba Marta Solís. Y entonces, pero yo estaba más que todo, más enfocado en el Loco Avendaño, en Guillermo, el Loco Avendaño. Que en ese momento era una figura. En ese momento ya él había pasado por toda esa época de bailarín, él ya estaba muy viejito, él más no se podía mover de la mesa, claro. Pero yo estaba ensimismado en él, porque yo sabía quién era él, claro. Y todo eso, y entonces era mi admiración por él, ¿cierto? Así no se moviera, pero tenerlo ahí, eso me pareció fantástico, claro. Así como cuando yo vi al Gavilán, por decir algo, y no haber tenido la dicha de haber podido conocer a Putacho, ni a Caín, ni a ninguno de esos grandes bailarines de esa época anterior a mí, ¿cierto? Claro. Pero entonces con solamente ver yo a Loco Avendaño ahí, con su chambergo, en el lenguaje lunfardo,
Esto no es un sombrero, esto es un chambergo. El chambergo. En el lenguaje del lunfardo, o sombrero gardeliano. Entonces, yo con esto tenía. Pero bueno, así transcurre la noche. Y entonces le digo yo a esta niña, Marta Solís, de que si quería ser mi pareja. Pero ya habían bailado. No, Ah, no. no habíamos bailado, para nada. Pero yo la vi bailando bien. Por allá la saqué a bailar un paso doble y vi que me entendía muy bien, llevaba muy bien la coordinación musical y todo ese cuento, la sensación y todo el cuento. Y entonces dije, entonces le propuse. Y ella dijo que sí, que fuera a los 8 días o como al miércoles de la otra semana a que empezáramos a ensayar. Pero ella estaba bailando con otro bailarín, no sé, no me acuerdo en ese momento. Y ella también vio las cualidades que yo tenía para bailar. O sea, ella ya tenía otro Sí, compañero. ella tenía otro parejo. Ya. Pero tengo por entendido de que como que le incumplió para una presentación o algo así, y entonces ella lo desechó y me recibió a mí. Ahí fue cuando yo empecé, ya le cuento, a tomarle gustico como a las presentaciones, ¿cierto? Al gustico como al spleen, a la pista, a la gente, todo el cuento, al ambiente en sí, ¿cierto? Pero entonces, yo antes de ir a hacer este encuentro pues de tener mi pareja y todo eso, yo visitaba lugares tangueros donde se bailaba el cuento, por ejemplo, iba a Faroles, o iba a Reminiscencias, o iba al Firulete, o iba... Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Pero entonces, más que todo, los representativos de ese momento, de esa época, antes de yo empezar, eran Petaca, Mincho y Augusto, ¿cierto? Eduardo y Quique lo hacían, no los veía tanto. Después fue que los vine a ver, cuando ya estaba más metido dentro del círculo artístico de la danza argentina. Bueno, hablábamos también de como de un momento histórico en Manizales, algo así como una época de oro de la música. En los años 30, 40, o fue más que todo como si no estoy mal, o fue después que hubo un momento como una época de oro en la que abundaban los sitios de baile. Bueno, yo tampoco es que sea tan viejo, no, ni que sea, yo soy de la pucha vieja, pero no tan viejo, ya voy para los 70, pero bueno, ahí vamos, ahí nos vamos rejuveneciendo con por este supuesto, cuento. y bailando, sí que va. Esto, mejor dicho. Bueno, resulta y acontece de que después de que ya les di la idea de estos grandes hombres pintores que vivían en Francia, eran franceses, entonces resulta de que en esa época era mal visto el tango. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, póngale 1909, 1910, póngale hasta 1915 más o menos. Hubo un bailarín argentino que se fue con su hermana, que se llamaba el Vasquito, y se fue y se presentó ante el Papa Pío IX o Pío IX. Entonces el Papa aceptó. Yo a eso no le veo nada de malo. Yo a eso lo que todo muy bueno. Todo muy bueno. Yo no le veo nada de pecaminoso, de que el hombre coja la pareja y que bueno. Entonces la Iglesia, el Vaticano, aceptó eso, que era restringido en Argentina, en Buenos Aires, ¿cierto? Porque eso no era sino para la gente baja, para el malevaje,
para las prostitutas, para los ladrones y todo ese cuento. Entonces, si lo aceptó la iglesia, entonces ya lo va a aceptar la sociedad argentina. Claro. Entonces, aquí es donde viene lo bueno. Si ya la poesía rústica, como la de Enrique Santos Discépolo, como la de, por ejemplo, la de los movimientos con su bajo de Rocatagliata, cuando es el canyengue con su bajo, ¿sí? Que es el ramplón, el bailarín tirado al piso que lo bailan en el estilo canyengue, ¿cierto? Si es aceptado así por la sociedad argentina, antes de entrar a los grandes salones con la elegancia y todo ese cuento que se estila hoy en día. Entonces, si fue aceptado por la iglesia, ¿por qué no podría aceptarlo la sociedad argentina? ¿Cierto? Ya empezaron a ver, en el 17 empezó a salir un tema que fue Mi Noche Triste, cantado por Gardel, ¿cierto? Con el Negro Aguilar, en el Teatro Esmeralda de Buenos Aires, que lo cantó. Entonces eso se hizo, ¡pum! El tango ya es tango canción. ¿Qué ocurría en ese momento acá en esta Entonces, región? en este momento aquí en Colombia, apenas estábamos saliendo a flote. Estaban trayendo los bueyes y toda la música, digamos, el primer tema grabado en Colombia fue en el año 1905. En 1905. ¿Y sabe cómo se llamaba ese tema? El Enterrador. Y ese tema fue cantado por uno de los grandes cantantes argentinos de música de plancha, que ustedes llaman de plancha. Yo no sé por qué eso es tan bonito, porque todavía tiene poesía y la música, claro. Leonardo Fabio. Él cantó El Enterrador. Pues, digamos, en los años 70 o 80 cantó ese tema. El Enterrador, muy bonito también. Pero fue el primer tema grabado aquí en Colombia. Entonces, apenas existían, ¿qué ritmos? Existían los pasillos, existían los otros ritmos. El vallenato todavía no había florecido en forma, todavía no, pero sí existían los pasillos, los bambucos y todo eso, casi muy autóctonos de nosotros, ¿sí? Música de cuerda. Claro. Entonces, ¿qué resulta? Que entonces hay un país que se llama Colombia, que está en la parte norte de Argentina, ¿sí? Entonces, la pregunta que te voy a hacer es, ¿por dónde llegó esa música de Argentina a Colombia? ¿A lo largo o a lo ancho? Pues, ¿qué te diría yo? Me imagino que a lo largo, ¿ok? A lo largo. Estás en lo cierto. ¿Por qué a lo largo? Por dos afluentes, el río Magdalena y el río Cauca. ¿Por qué por los lados del norte de Colombia, por ejemplo, norte de Santander, Bucaramanga, Los Llanos, La Guajira, y toda esa parte así oriental de Colombia, no se conoce casi esta música? Porque no habían ríos que distribuyeran, que trajeran por el mar, que llegaban del Pacífico, llegaban ¿a dónde? A Buenaventura, ¿sí? Les llegaba esa música y se quedaba ahí en Buenaventura para llegar a Cali, y de Cali subir a lo que en esa época todavía era la Mariposa Verde, que como te dije antes era Risaralda, Armenia, Quindío, perdón, y Caldas. Entonces, cuando llegaba por Barranquilla, que llegaba por avión, ya los hermanos Lumière, en el año, a principio de siglo, fue que crearon la aviación, los hermanos Lumière. Entonces,
ya habían aviones y aterrizaban en Barranquilla y bajaban por el río Magdalena o por el río Cauca. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran los puertos principales en esa época? O era el de Barranquilla, o era el de aquí, el del Pacífico, el Buenaventura. ¿Cuáles eran los puertos? El puerto de Risaralda, la Virginia, por el Cauca, y por La Dorada, en La Dorada. Entonces, toda esta música se ancló entre Antioquia, la Mariposa Verde y Cali, o el Valle del Cauca, y de ahí no pasó. Entonces, la gente de La Guajira, el norte de Santander, Santander del Sur, los llanos, muertos. Porque si esta gente tuvo iniciativa y muy hermosa interpretando esas músicas llaneras, como es de hermosa también, nuestra música colombiana. ¿Qué hubiera pasado donde hubieran conocido semejante buno, semejante ritmo, claro, como fue el tango? No, mejor dicho, eso hubiera sido una hecatombe espectacular. Pero tuvo que haber sido que cogió mucha fuerza acá porque claro, acá en esa época hablábamos de que habían muchísimos sitios. Claro, hablamos de un sector, tú me hablabas de un sector que fue como Cervantes. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando llega a La Dorada? ¿Qué pasa cuando llega a La Virginia? ¿Qué pasa cuando llega a Cali? Entonces todo va subiendo. Entonces se ancló ¿en dónde? En Manizales. Y cuando eso Manizales era la capital de esa Mariposa Verde. Y de ahí empezó a distribuírsela a Risaralda, Armenia, y llevársela a Antioquia. ¿Cierto? Antioquia tiene una cosa también muy espectacular, que fuera de que también son conocedores del tango, también tiene la música antañona. Nosotros los coleccionistas les llamamos a la música antigua, o la que ustedes dicen de recoger café, o que yo no sé qué vaina, le decimos la música antañona. Antañona. ¿Cierto? Entonces, cuando llegó a La Dorada, entonces venía, por eso te dije, que en esa época, acá en Manizales, apenas estábamos entrando con bueyes. Y traían de La Dorada en bueyes toda esa música y se anclaba aquí en esta ciudad tan amada y tan querida por nosotros. Y entonces aquí se quedó el tango y se repartió para estas otras ciudades, para el Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda y Quindío. ¿Cierto? No. Bueno, y que el tango en esa época no, o sea, se encontraba descentralizado, o sea, no como ahora que se encuentra casi todo en la calle del tango, sino que antes estaba completamente esparcido. Porque no había más música, no teníamos más música, la única música que escuchábamos era eso: tangos, milongas, valses, vidalitas, rancheras argentinas, todo eso. Estamos hablando de qué sectores más o menos. Bueno, entonces llega aquí a Manizales. ¿Y qué barrios había aquí en Manizales? Vélez. Entonces estaba Las Palmas, que fue el primer barrio donde se encontraron los lugares de Lupanares, ¿cierto? Las Palmas, que queda de los Agustinos hacia allá, como tirando para Chipre, ¿cierto? Las Palmas. Las Palmas, uno de los primeros lugares. Primeritos. Entonces tenemos el barrio Vélez, Fátima, Cervantes. No, es que los barrios eran poquitos, ¿cierto? Era mucho el auge que tenía. Entonces, no escuchábamos sino esa música, no escuchábamos sino, o nuestros padres, pues, porque, como te digo, yo tampoco soy tan viejo. Tampoco, no. ¿Cierto? No, olvidémonos de eso. Tache ahí. Eso es. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces,
Ondas de Otún. Ahorita más o menos les voy a hablar de unos sitios pues, que logré que todavía conocer en esa época y que afortunadamente pues, tuve la oportunidad de ir a escucharles música, ¿es cierto? Bueno, existía en Fátima, existía Aranjuez, existía La Avanzada, existía San José. Y paré de contar. Ya se acabó aquí Manizales, ya no hay más barrios. Estoy hablando entre la época, entre 1900 y 1930, 40 más o menos. ¿Cierto? Según uno lo cuenta la historia. ¿Cierto? Entonces esa herencia nos la dejaron, ¿quiénes? Los arrieros. Los que traían los bueyes, los que traían la cultura, los que traían la mercancía, los que traían los cigarrillos, el aguardiente y todo lo que fuera del exterior, lo traían quiénes. O sea que nuestro primer Facebook o forma de comunicarnos y todo, fueron los mulas, fueron los bueyes. Claro. ¿Cierto? La mensajería. La mensajería. Entonces dejamos los bambucos, los pasillos, la música antañona en el lado norte de Colombia, que es Antioquia. Y bajamos a la Mariposa Verde y llegamos al Valle del Cauca y nos quedamos con el tango, ¿cierto? ¿Por qué qué? Porque los ríos llegaron al puerto, a los puertos, trajeron toda esa música, aquí por el Pacífico llegaron a Buenaventura y subieron la música para anclarse acá en Manizales. Hablábamos de un momento histórico que hubo acá en Manizales, algo así como la época de oro de la que hablábamos, en la que habían muchos sitios y muchos lugares de tango y muchos lugares donde se escuchaba melodía en general aquí en Manizales. Yo quisiera que nos nombraras a todos algunos nombres de lugares, Bueno, José David, vea. Yo con solo decirte esto, que en esa época de oro, digamos, en el barrio Vélez, por nombrar algunas, entre el barrio Vélez y Ondas de Otún existieron más o menos entre 40 y 50 sitios donde se escuchaba la música argentina y también se bailaba. Por ejemplo, 40 y 50. Entre 40 y 50. Por ejemplo, estaba el bandoneón, estaba Manrique, estaba Cochise, estaba Guadua, y actualmente está Yo Soy Miguel. Bueno, ¿qué? No más en ese lugar, ¿cierto? Si nos trasladamos, digamos, a la entrada de Villa María, había un lugar que se llamaba La Piscina, que eso era con una cortinita roja ahí, y todo el mundo que pasaba en el bus de dos puertas en esa época, miraba a todo el mundo bailar allá, y más que todo el fuerte de ellos eran los domingos, y existía una batería, y todos los discos los acompañaban con la batería, donde Lucía, ella era la dueña junto con el gordo, de la piscina, junto con el gordo. Si nos venimos para el centro, entonces teníamos el Balajú, teníamos Reminiscencias, teníamos Los Faroles, teníamos Sol y Sombra, teníamos otros también así por el mismo estilo, ¿cierto? Si nos vamos para Fátima, existía La Gallola, el famoso tango de La Gallola. Si nos íbamos para Campo Amor, existían de Mama Berta Minatay, allá en Campo Amor, que su número era 2832, y yo me acuerdo cuando llegaba Armando Moreno allá a hacer levantar a la pobre Mama Berta, y el pobre Eduardo allá sin saber qué hacer, si dejar salir a Mama Berta o qué, o atender a Armando Moreno y todo ese cuento. Bueno, Armando Moreno frecuentaba mucho la casa pues de Mama Berta, sí. y su negocio, y fue una música que acá sí, claro, se arraigó. Se arraigó mucho. Bastante.
yo te escuchaba hablar también de otras orquestas que quizás no tenemos en cuenta porque pues precisamente se popularizó tanto. Sí, se popularizó demasiado la orquesta de Enrique Rodríguez y entonces no se escuchaba, sino porque no habían llegado sino de Argentina, no habían llegado sino Enrique Rodríguez con Armando Moreno, Francisco Canaro con Ernesto Fama, Gardel, se escuchaba a Agustín Magaldi y para de contar. No nos dieron la oportunidad de conocer la orquesta de Manuel Pizarro, la orquesta de Roberto Firpo, la orquesta de Vicente Greco, la orquesta de Juan Pacho Magro. Yo apenas me estoy quitándome los pañales de estas orquestas, apenas a estas alturas. Y más que todo escuchábamos, no era sino los Foxes de Armando Moreno. ¿Y sabe cuántos temas tiene Sadaic en Argentina, en Buenos Aires? 450.000 temas. 450.000 temas, una barbaridad. Y apenas nos llegan, es que, privándonos de estas maravillosas voces, de estas maravillosas orquestas, de estos maravillosos poetas. Claro. Y no escuchábamos sino a Gardel, a Magaldi, a Corsini, y a Enrique Rodríguez, a Canaro. Y pare de contar. Bueno, pero siempre pasa eso como que dependiendo de la época coge fuerza, sí, claro, una orquesta. Y, sí, claro, también. Sí. ¿Para ti qué significa vestirse para bailar? ¿Qué significa bailar en sí? Y esa relación que hay con la mujer también. Bueno, eso es una conexión impresionante, pero no solamente del alma, del espíritu, la mente y todos los 16 sentidos que el ser humano tiene. Por eso alguien una vez me dijo, ¿para usted qué es el baile? Le dije, el baile para mí es el abrazo. Usted con un buen abrazo, con eso usted está danzando un tango, una milonga o un vals, lo que usted quiera, con un buen abrazo. Esas cosas a medias que por aquí le puse la mano, no señor, agarre esa pareja como si fuera usted mismo, para que ella lo enaltezca, lo eleve y haga ver hermoso esta danza. Qué bueno, Fernando, muchas gracias por compartir ese sentir acerca del tango que sin duda alguna hace parte y viene de una gran experiencia en el medio. Entonces, pues nada, agradecerte por haber aceptado la invitación, por haber compartido este rato tan agradable. Quiero también dar los agradecimientos, como mencionaba, a Miriam, que se nos facilitó también con el lugar aquí para poder hacer la entrevista. Agradecimientos a la producción, a Joana, a Natalie, muchas gracias por toda la ayuda. No se olviden de las donaciones que se están recogiendo constantemente. Ahí les va a aparecer pues el número de cuenta, los datos para la consignación, o pueden hacer aportes también de mercados, productos de aseo, productos no perecederos sobre todo. Y bueno, si quieren saber quién va a estar aquí próximamente en este espacio pues de estas entrevistas, ya saben que deben estar pendientes de las publicaciones de Solidaritango, que ahora está en Instagram también, entonces van a poder encontrar esto en Facebook y en Instagram. Así que nada, muchas gracias, Fernando, un placer tenerte acá y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, José David, por haberme invitado y espero pues de que no sea pues ni la primera ni la última vez que me invite y poder llenar todas las expectativas para las personas cibernautas que están en este momento conectados, que les haya gustado este chamullada que hice con David, pues ya está conversada sobre el tango y el tango más que todo aquí en Manizales. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, José David. Bueno, sigan conectados. Chao.